Queridos y queridas vividores de los cuentos, hoy os traigo La culpa. Esta novela es muy especial dentro de la obra de Berrocal porque hemos visto hasta ahora obras que van de lo infantil a lo juvenil, en algunos casos con temáticas muy serias, pero siempre ubicadas, en principio dirigidas a ese lector de estas edades para tener como un valor de modelo para los más jóvenes, lo cual no quiere decir que los más mayores pues disfrutemos también de ellas. Aquí tenemos una obra que va más pensada para los adultos, porque nos plantea una cuestión socioeconómica que, bueno, pues que vivimos hace unos años y que, bueno, las consecuencias quizá ya nos acompañen para siempre, que fue la crisis inmobiliaria que comenzó en 2008 y el efecto que tienen en las relaciones personales padre-hijo, entre marido y mujer y familiares en un sentido extenso, ¿no? Entonces, esta obra se sitúa en Benasanta, una pequeña localidad en la que la familia ocupa papeles relevantes, porque Alberto, el padre, está implicado, ¿no?, en cuestiones del ayuntamiento, de la política local, también de los negocios, mientras que Helen o Elena tiene una farmacia muy importante, junto con su hermana Adri y también con otra asalariada que es Nuria. Alberto y Ellen tienen dos hijos, Raúl, que es un joven idealista que ha perdido el trabajo y que va a terminar una tesis con su director y amigo David. David va a tener una gran importancia porque, sin ser familia y sin estar tampoco, mm, digamos que ni tener relación directa ni con la política ni con la farmacia, sí la va a tener por el vínculo con Raúl y por la relación que va a tener dentro de la familia en su conjunto. Y a Raquel, que es más pequeñita, que está todavía en el colegio. A raíz de esa crisis económica se va a destapar que ha habido toda una serie de corrupciones en las que Alberto ha participado y eso va a tener efectos sobre la familia. Esta obra, claro, tiene una temática que a priori diríamos que no es propia de lo infanto-juvenil, pero tendréis por aquí una lista de reproducción en la que un proyecto anterior trabajamos obras de Delibes en las que tampoco sus textos, muchos de ellos iban dirigidos a niños, y bien se pueden adaptar porque tomemos fragmentos que traten las relaciones personales, que ahí va a ser muy interesante, ese vínculo padres-hijo, eh, también un poco de las incomprensiones que hay entre ellos, los prejuicios que se dan, todas esas cosas tienen su interés para ser trabajadas y luego hay cosas que también se pueden adaptar ¿no? Es decir, que podemos, a través de introducir bien el texto, pues llegar a que los alumnos entiendan y que además pueda bien servirles a entender el contexto social en el que vivimos, ¿no? Es decir, hoy en día hemos vivido más crisis después, pero esa crisis ha sido estructural, es decir, ha cambiado nuestra sociedad. Bien, os voy a comentar la obra en tres partes, como si fueran tres actos que nos van a permitir establecer tres secciones con un cierto grado de autonomía, porque en cada una se va a entender, ya que Berrocal escribe profundizando en ellas. Es decir, vamos a tener un planteamiento con los personajes y su situación, un desarrollo bueno, con una forma acrecentada de ese conflicto y, bueno, y el desenlace trágico en el último acto que llamaremos, pero cada uno de ellos vamos a poderlo leer de manera independiente, ¿no? Bien, en el primer acto, desde el comienzo tenemos la incomprensión que se da entre padre e hijo, ¿no? Es decir, y entre madre e hijo también, porque ambos, tanto Alberto como Helen,
querrían que Raúl fuera distinto. En el caso del padre, él querría que se dedicara a cosas que tengan que ver, pues, como lo que él hace con la economía, con la política, aquellas cosas que llevan a una buena posición social, mientras que Raúl busca la lucha social contra la injusticia, busca desarrollar un pensamiento propio y eso no lo va a entender. De hecho, en la página, esto era la página 45, en la 58, bueno, pues la polémica va a ir a más. En la página 70, el problema también va a afectar a la madre, que va a estar metida en medio. Otra cosa muy interesante de esta novela es lo que incide en la voz femenina. Hay varias mujeres muy relevantes, quizá la más Helen, pero hay otras que ahora mencionaremos. En la página 85, ella también quiere algo para él, y es que Raúl tenía antes una novia que era Eva, que es una chica que se nos describe como muy correcta, muy apropiada, muy lógica, que es la chica que sería ideal para esta familia de buena posición, y en cambio ahora Raúl está con Marlene, que se dedica parece que sin mucho éxito, a ser modelo, que además trae un hijo de otra familia, de una relación anterior. Entonces todo eso da problemas a los prejuicios que ellos tienen. Como digo, este tipo de cosas se aproximan más a lo que hemos visto en vídeos anteriores que también nos van a aparecer por ahí arriba, ¿no? En el que, bueno, pues los padres no entienden bien las iniciativas de los hijos, y eso sí que es una temática muy humana y muy cercana a nuestros alumnos también. Después hay una conversación muy interesante que tiene Alberto con otro señor, en el que éste le recuerda, cuando Alberto insiste que por qué su hijo es tan rebelde, en que todos de jóvenes pues tendemos, ¿no?, a ser más rebeldes, a intentar cambiar el mundo, a tener unas ideas que rompen con lo anterior, y que solo el tiempo nos lleva a ser conservadores, ¿no?, a afianzarnos en posturas. Entonces, hay ese tema, lo que nos está explicando es cómo hay ese tema generacional que es inevitable en cierto modo, y eso va a ser otra cosa muy interesante a tratar en el aula, como eso, pues los padres y los hijos tienen difícil entenderse porque, bueno, pues tienen recorridos que les llevan a tener posturas distintas, ¿no? Están en momentos vitales que no son equiparables, ¿no? Bien, y este primer acto podríamos cerrarlo con una discusión mayor en la que la madre pues está en medio y no puede hacer nada. Entonces, ella, ¿no? Tendríamos como tres mundos: el mundo del poder, representado por Alberto y todos los personajes que le rodean en torno al ayuntamiento y en torno a la caza, que ahora lo comentaremos. El mundo de las ideas, o de lo idealista, en el que está Raúl junto a David, su director, y algunos personajes femeninos que intentan comprender ambas cosas y hacerlas compatibles, pero bueno, no es nada fácil. Bien, tenemos en el segundo acto lo que se va a producir es esa intensificación de los conflictos, ¿no? Empieza en la página 143 con la familia junta otra vez, porque Raúl, al perder el trabajo, tiene que volver a casa mientras, bueno, mientras se encuentra una nueva. Y bueno, y la madre reflexiona sobre lo que eso supone, y la alegría y al mismo tiempo la inquietud. En la página 171, Nuria, que como os decía, no es de la familia, hace un análisis muy interesante porque mira por fuera las relaciones de las personas, ¿no? En la 180 vemos, y esto va a ir a más a lo largo del texto, cómo los problemas de corrupción afectan a la familia. Vais a ver que en el texto va alternando capítulos dedicados eso a Alberto y las personas que le rodean y cómo están intentando esconder lo que han hecho, porque la crisis lo va a hacer evidente. Ellos han recibido un dinero para hacer una construcción y el dinero ha desaparecido, con capítulos en los que se vea la parte familiar. Y aquí hay veces que esas dos cosas se conectan. Incluso por eso, incluso esos capítulos de corrupción serían aprovechables en el sentido de ver el efecto eso de alguien que se aprovecha de los demás, como, bueno, pues provoca mal
a personas concretas, ¿no? En la página 187 hace su primera aparición la comisaria Portillo, que tiene mucho encanto y que es otra voz femenina que merece la pena ver cómo observa a esos varones que, bueno, pues que actúan mal. En la 210 se nos relaciona de manera directa los negocios y la caza, y es que la caza no es un espacio de disfrute. En otro proyecto que hicimos, que os aparecerá por aquí arriba, sobre Delibes, veíamos que la caza era un espacio de evasión, de placer, de sensibilidad. Aquí no. Los negocios y la caza van a la par en el sentido de que son dos cosas que tienen que ver con ejercer el poder. Y ese poder va a acabar estallándoles en las manos, ¿no? Porque entre los que están implicados en esta corrupción, como se verá al final, bueno, lo leeréis porque voy a no desvelarlo. Esta novela además es muy contemporánea porque trata cuestiones del momento como fue la primavera árabe, el rescate de los bancos, en el caso de España el alto el fuego de ETA, ¿no? Que tienen que ver con esa situación de cambio. Y creo que es muy bonito eso, que nos presenta una familia muy conservadora, al menos los padres, que se van a ver movidos por un contexto que Beatriz de Rocal nos refleja sobre muchos cambios, cambios no solo por la crisis, sino por otros muchos movimientos del momento, ¿no? En la 256, la anterior era la 249, en la 256 el padre y el hijo intentan discutir sobre cómo resolverían los problemas. Claro, y no se pueden entender porque el hijo considera que su padre es una persona desalmada porque solo le interesa el dinero, y el padre considera que él es un perro flauta, que es alguien que tiene ideas absurdas que no van a ninguna parte, ¿no? En la 272 hay un caso de abuso sexual que es muy atrevido y que os dejo que lo leáis, porque va a cambiar además las relaciones de algunos personajes. La 287 terminamos con ello este acto en el que Raúl nos explica desde su punto de vista por qué no se entienden, porque él no acepta las conveniencias que sus padres le fuerzan a hacer, ¿no? Él está con una chica que en el pueblo no es bien vista, él hace algo que nadie va a apreciar, pero es algo que reivindica su individualidad, ¿no? Y el tercer acto es básicamente en el que ya se produce el cierre, en el que la culpa se va a hacer presente, ¿no? En la 301, perdón, la comisaria Portillo ordena ya oficialmente la investigación. En la 321, esas tensiones que había entre los personajes que van a la caza, o sea, que están en los negocios, eh, estallan, lo leeréis. Y en la página 347 la que va a estallar es Elena, porque va a tomar una decisión en el contexto de este alejamiento que tiene Alberto, de esta soledad, también de este acoso que supone para ellos la mala fama de ser investigados. Se ha investigado a Alberto, pero por extensión la familia entera va a quedar bajo sospecha. Ella va a tomar una decisión que va a transformar todo, y ahí os dejo muchas páginas que leáis sin desvelar nada. La página 424, de hecho, toda esa tensión va a hacerse extremadamente explícita, porque cuando entran David y Raúl a tomar algo, como Raúl es el hijo de Alberto, los que están en el bar le tratan como un ladrón, y bueno, y se da una pelea. En la 446 vamos a retomar con claridad, ¿no?, la investigación que se está haciendo de los distintos conflictos que han surgido. Y sí querría leeros un trocito de la página 458, porque como Elena es tan importante en nuestra narración y su decisión condiciona el tramo final, pues os leo un poquito para que os genere curiosidad. Ella, claro, se parece un poco como cuando le hablábamos de Adiós Noviembre, que tenéis en la lista que he mencionado antes, de alguien que quiere hacer algo por su libertad, pero que no se atreve. Dice, no voy a decirle que hoy lo hago, pero en mi pensamiento la idea de hablar con Alberto no me abandona ni un segundo. Y aunque la búsqueda del momento ideal parece no tener fruto, y eso me hace sentir que traiciono mis sentimientos, y continúa. Y en la página 463 tendréis ya la confrontación definitiva y el desenlace. Entonces, esta novela
nos presenta muchas cosas interesantes para tratar en el aula, porque nos da elementos históricos, sociales, relevantes, nos da también elementos familiares y también el vínculo entre ellos, ¿no? Como una situación de dificultad económica lleva a que unos problemas que ya existirían previamente se hacen mucho mayores. Entonces, por todas estas razones, el libro es muy interesante, nos habla de cosas que son valiosas a reflexionar de nuestro día a día y además es llevable también a la